Pues es un gusto saludarlos ya en negocios en concreto. Me da gusto saludarlos a todos los que nos están siguiendo y también pues, me acompaña Enrique Valadez. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí dándole duro a todo lo que tiene que ver con los negocios, las finanzas. Y Sí, pues en estos momentos que seguimos literalmente igual, o sea, no hay todavía una definición de cómo vaya a cambiar el semáforo epidemiológico en tanto en México como en varias de las entidades. Y bueno, pues entre que reinician algunas actividades, entre con aforos limitados, entre que, bueno, pues esto no es rentable para muchos negocios, pues ahí seguimos caminando. sí es cierto, Enrique. Y también pues se han dado a conocer datos interesantes en algunos sectores, como es el sector automotriz. Parece que ya pudo meter el acelerador un poquito el sector automotriz y está, pues por lo menos lo que es la diferencia mes contra mes, sí se ve un crecimiento en la producción y bueno, en algunos casos en ventas a nivel, sobre todo exportaciones. Pero todavía hay muchos sectores alrededor que siguen estando muy afectados, pero mes con mes parece que están, en el comparativo estadístico mes contra mes, parece que están dando resultados ya positivos, que eso era lo que incluso esperaban ya varios analistas de los diferentes sectores, de que poco a poco en lugar de seguir en la parte negativa, ya se vieran resultados ya en números negritos, ¿no? Que es lo que decían los analistas. Claro, si lo comparas anualmente, pues sí tenemos una caída todavía importante que registrar y pues la afectación. Ahora, a mí me llamó la atención, Enrique, en esta semana, pues ya ves que se están abriendo los cines en varias plazas del país. Pues la primera oleada de gente todavía es muy poquita la que están recibiendo los cines e incluso pues en los reportes que están mandando pues empresas como Cinemex, Cinépolis, pues todavía dicen que el nivel de gente que está pues yendo a las salas, a las salas otra vez, regresando a ver la película, etcétera, sigue siendo todavía muy bajo, a pesar de que están haciendo toda la labor pues de limpieza, toda la labor sanitaria, etcétera, sigue siendo muy baja y eso preocupa porque las acciones, por ejemplo, el sector entretenimiento siguen estando a la baja, siguen estando en niveles muy bajos. Claro, algunos lo ven como buena oportunidad, pero otros lo ven como, cuidado, todavía hay mucho riesgo para esas empresas. Así es, Hugo, y se juntan varias cosas también. Mira, estrenos literalmente no hay importantes, o sea, Eso es los cierto. grandes blockbusters del año pues se retrasaron hasta diciembre, incluso hasta el siguiente año. Entonces, una buena cartelera pues tampoco hay que atraiga a la gente, y si esto le agregas pues todavía cierto temor, pues sí, estamos viendo pues una reconfiguración también. Y por el otro lado, bueno, pues estas cadenas de streaming como Netflix, pues que siguen las ganancias, que siguen reportando Sí, pues, niveles récord. Y te quiero platicar también, por ejemplo, ayer Zoom, pues las ganancias de ayer, o sea, fueron fue hasta un el cielo punto sus importante. acciones. Sí. Exacto. Y bueno, al menos en lo que va de la pandemia, mira, ha estado dando rendimientos de más del 500%. Entonces, Ahí, caray, ¿cómo imagínate. no compré antes, caray? Haber sabido. Pero bueno, Exactamente, y es algo que deben de ver nuestros amigos, o sea, invertir en el mercado de valores, invertir en acciones internacionales, lo pueden hacer, o sea, desde 1,000 pesos, 10,000 pesos, si tienen por ahí un ahorro, háganlo a través de la Bolsa Mexicana de Valores, a través del sistema del SIC, que es el que te permite llegar a estas emisoras internacionales, lo pueden hacer y pueden invertir en Netflix, en Zoom, en todas estas empresas digitales que son ahorita las que están teniendo el boom y bueno, pues lo van a seguir teniendo los siguientes meses. sí, y fíjate que me gustaría también ya entrar al tema de hoy, que es un tema bastante interesante, y nos acompaña Fernanda Cenizo. Ella es directora general de Intelab. Pues es una empresa que está dedicándose a todos los temas de investigación, especialización en temas laborales y también en temas relacionados con empresas de logística y demás. Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada de estar aquí, Hugo y Enrique, gracias por la invitación. Pues Gracias. muchas gracias que nos acompañas. Platícanos, porque ustedes, y de hecho nos llamó mucho la atención y por eso dijimos, sí, hay que platicar con Fernanda. Ustedes realizaron un estudio pues bastante interesante que es sobre le llaman el estudio conductual, que en este caso es comparativo a 2019-2020. Pero platícanos de qué se trata, porque yo veo que está muy relacionado con el tema laboral. Claro que sí, mira, te pongo en antecedentes. Nosotros, Intelab es una plataforma para la gestión
para la selección, gestión y prevención de riesgos del factor humano. Nosotros, por medio de una evaluación, background check, hacemos un assessment de las personas, tanto que están pidiendo empleo como de las personas que ya trabajan en muchas empresas, para poder obtener información sobre sus tendencias de comportamiento. ¿Cómo están sus valores, por un lado, cómo está su tema de integridad y cuál es su momento histórico, para poder ir viendo los riesgos que vamos presentando. Todas las personas, tomando en cuenta que como seres humanos, las personas ni somos robots, ni somos estáticas, ni somos perfectas. Y cuando tenemos situaciones como el COVID, pues tendemos a presentar distintas conductas o distintos riesgos que probablemente antes no presentábamos, como es el caso y como fue la conclusión de este estudio que realizamos. Lo único que tenemos que hacer para hacer estos estudios, pues nosotros, es juntar la información que tenemos de los distintos sectores, dividirlos por sectores y decir, ok, estos son los riesgos, y en comparación con el año pasado, ¿qué diferencias vemos? ¿No? Tanto de personas que están buscando trabajo como las personas que ya están contratadas. ¿Qué es lo que les está preocupando? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? Porque luego nos sorprendemos en las empresas. Es como tal persona, después de 20 años de trabajar conmigo, se portó mal. o dejamos de ser productivas de pronto. Y no nos ponemos a pensar que hubo un periodo de desgaste que a lo mejor, si lo hubiéramos atendido a tiempo por medio del uso de datos, hubiéramos podido mitigar y prevenir que llegáramos al punto en el que ya nos tenemos que despedir o tenemos que tomar otras medidas, porque desgraciadamente hubo un quebranto. Oye, entonces, ¿qué sectores son los que abarcaron en este estudio, Fernanda? En este estudio abarcamos el sector industrial, el sector logístico y el sector financiero. Y fue muy interesante en este caso comparar 2019 con 2020, porque lo primero que nos sorprendió fue el cambio de configuración de la muestra. Tomamos básicamente números de evaluaciones al parejo de las personas del año pasado contra estas solicitando empleo. Y la muestra, por ejemplo, en el sector industrial de 2019 fue de 3,443 personas en el periodo entre marzo y mayo de 2019. En este año, en ese sector, aumentaron la cantidad de personas que estaban pidiendo empleo. Subió 400 personas más. O sea, pasamos a 3,879. Pero la configuración de la muestra es lo que nos sorprendió. El año pasado, el 23% de las personas pidiendo empleo en el sector industrial eran mujeres. No es mucho, es un sector que normalmente en la parte operativa no maneja tantas mujeres, pero era un 23%. Este año bajó a 14%. Una disminución importante, ¿no? Considerando que además son 400 personas más. Entonces, eso fue el primer hallazgo importante. En el sector logístico, la muestra fue de 305 personas contra 426. Y pasamos igual, de 14% siendo mujeres las que solicitaban empleado en el sector logístico, a solo 9%. Y en el sector financiero, que suele ser un sector en donde hay mucho más equidad, en donde además el trabajo requerido, al ser más intelectual, un poco más intelectual, un poco más de escritorio, pues lleva a que haya más equidad en la selección, pues pasó de 49% a 46%. O sea, también bajó aunque fuera un 3%. Y es un sector además que nos permite el trabajo en casa. Pero básicamente, ¿qué nos dice esos porcentajes? Pues que hubo más mujeres, no solo que tuvieron que quedarse en casa para cuidar a los hijos, sino los hijos han sido un factor para que puedan o no salir a buscar empleo o ocuparse dentro del hogar. Porque ahora que las clases empezaron, ¿quién es quien se ocupa principalmente de que los niños se pongan a estudiar, tengan una computadora para sentarse y estudiar?
hagan los trabajos de la escuela, pongan atención, se concentren, coman, etcétera, pues normalmente es la mujer en casa. Más aquellas que son madres solteras que tienen entonces doble carga, ¿no? Oye, entonces, podemos concluir que la pandemia frenó las intenciones de las mujeres para laborar y además no sé qué tanto influye. En esos meses pues estaba la mayor propagación. También había cierto temor o miedo a salir y a buscar trabajo cuando nos están pidiendo que nos quedemos en casa y bueno, pues muchas mujeres a lo mejor tenían ahorros o todavía no sufrían desempleo o disminución de sus salarios. O sea, ¿impacta también eso, Fernanda? Claro que impacta. Habrá, no sé tanto si la intencionalidad, pero sí la capacidad, ¿no? Si tienes a los niños en casa, pues no es tan fácil que una madre tome la decisión de aventurarse y poner en riesgo a los que tiene en casa, primero. Dos, a lo mejor tiene efectivamente los medios para sostener, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en un hogar donde hay doble ingreso, muy probablemente lo que sucedió es que entonces solo uno salió a buscar trabajo, ¿no? Y fue el hombre de la Y fue casa. ahorita que Sí. decías que las mujeres, pues sí, efectivamente el rol de la mamá ha sido muy, muy importante en la parte de conexión de los hogares. Me acordé de un meme de que estaban poniendo ahora al iniciar la clase, decía, pues tras de cámaras, ¿no? De quien está tomando la clase y está la mamá sentada con la regla en la mano para que el hijo estuviera atento ahí a las clases. Pues sí, la verdad es que es cierto. Es el tema ahora de inicio de clases está absorbiendo todavía más tiempo a las mujeres en sus labores cotidianas. Y sí, efectivamente, también ha de ser muy difícil salir a buscar trabajo. Y hay un dato interesante también dentro del estudio que realizaron que llama mucho la atención y que tiene mucha coincidencia con este punto, que es el incremento del estrés. Platícanos un poquito sobre eso, Fernanda. Bueno, hubo preocupaciones que, por ejemplo, el año pasado no aparecían y que este año nos aparecen como riesgo. Y es uno de los cambios importantes, que es la gente el año pasado, por ejemplo, cuando pedía trabajo, pues una de las cosas que le preocupaban definitivamente no era la salud. Le preocupaba obtener un ingreso, le preocupaba, es más, cuando iba a trabajar, pues le preocupaba ser ascendido, le preocupaba ¿no? Había otro tipo de riesgos. Había más riesgos de robo, había más riesgos de que la gente fuera manipulable, había más riesgos de trabajo bajo presión. ¿Qué vemos este año? Apareció la preocupación por la salud, ¿no? El bienestar. Y ese, especialmente en los sectores esenciales, en el industrial y en el logístico, sí vimos un aumento de entre el 11 y el 18% en ese riesgo, cuando antes no existía. O sea, pasamos de ese riesgo ni siquiera figura como riesgo a hoy aparece como uno de los más importantes. Y eso es, las empresas entonces, eso nos está diciendo que tenemos que tomar medidas y asegurar a los empleados, hacerlos sentir seguros, tomar las medidas necesarias, educar sobre las medidas de salud y de prevención y mantener la sana distancia, especialmente en aquellos lugares donde sí tenemos que ir a trabajar. Y en aquellos en donde no, por ejemplo, el sector financiero, no, ese riesgo no sigue sin aparecer. ¿Por qué? Porque el sector financiero es uno de esos sectores que pudo quedarse en general trabajando en casa y que las medidas que tomó en las sucursales, etcétera, sí hacen sentir seguros a los empleados. Entonces, no es un riesgo que se considere serio en ese sector. Otro que aparece en el tema de estrés y también es un indicador y ahí nos marca una necesidad también de responsabilidad social en las empresas, pues fue el riesgo de conductas agresivas, que tiene que ver no solo con la preocupación, el estrés que se está viviendo, la preocupación de pensar si me enfermo o no me enfermo, voy a mantener mi empleo o no voy a mantener mi empleo, cómo va a estar la situación económica, pero además casa perfectamente con el aumento que hemos visto, desgraciadamente, en noticieros, con el aumento de la violencia intrafamiliar, que es el riesgo de conductas agresivas. O sea, el riesgo de conductas violentas aumentó en el sector industrial a 16% y a 8% en el sector logístico. Cuando igual el año pasado
no era uno de los riesgos principales, ni siquiera figuraba con un riesgo de doble dígito. Entonces, ahora pasa a ser uno de los riesgos principales y sube a 16%. Entonces, es un incremento muy importante que también refleja claramente cómo es que tenemos esos aumentos en las llamadas, por ejemplo, a los centros de ayuda por violencia intrafamiliar y el riesgo en los que están las mujeres, ¿no? Entonces, es importante que en las empresas podamos realizar acciones para ayudar a los empleados a manejar ese estrés y a manejar esa violencia, porque de lo contrario, claro que nuestra sociedad se está viendo afectada. La dificultad, por ejemplo, para toma de decisiones también se vio un aumento, especialmente en los sectores esenciales, entre el 7 y el 12%, que es la inseguridad de lo que está pasando, qué decisiones debo tomar, qué tengo que hacer, estoy tomando las decisiones adecuadas o no, me redujeron el sueldo, me debería de cambiar de trabajo, me pongo a buscar trabajo, ¿hay? ¿No hay? Ese tipo de inseguridad también se refleja en la gente que está en el sector laboral, ¿no? Todo lo que sería también las destrezas sociales, por ejemplo. Está empezando a reflejarse esa dificultad para interactuar, ¿no? Estamos todos atrás de pantallas ahora también. Y la gente también, cuando estamos en un modo presencial, pues estamos detrás de un cubrebocas, de una careta, sana distancia, qué tanto interactúo, qué tanto no. Esa preocupación también se ve reflejada y veníamos observándola más en los jóvenes, y ese es un tema de pantallas. Pero lo estamos ahora viendo across the board en todo lo que son todos los rangos de edad en estos sectores, y entonces eso nos habla más de un riesgo que por el COVID se ve exacerbado. En el sector financiero, por ejemplo, un riesgo que el año pasado era solo 2% de la población que solicitaba empleo. Este año, el riesgo de extorsión y soborno pasa a ser uno de los principales y sube a 26%. O sea, sube 24%, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues el sector financiero está un poco más expuesto a los riesgos que más le preocupan. O sea, sí, qué bueno que estás preocupado por la ciberseguridad, qué bueno que estás preocupado por el robo y el fraude, porque sí estás más expuesto en ese sentido. Y en el tema de extorsión y soborno están mucho más expuestos, ¿no? Oye, Fernanda, ¿esta es la cara oculta, la cara negra del home office? Porque, bueno, pues de externo dices, es home office, estoy en mi casa, estoy trabajando, bien padre. Pero bueno, ya cuando lo llevas por varias semanas, entonces, a ver, tengo problemas de conexión, pues no tenía un lugar específico para hacer home office, tengo a mis hijos, tengo a la familia alrededor. O sea, todo ese estrés que refleja el home office, que ya lo llevamos por varios meses, ¿es lo que está provocando esto? Está provocando, sí, son distintos factores, ¿no? Efectivamente, el tema de COVID, el cambio de vida, o sea, todos hemos tenido, estamos teniendo y estamos experimentando cambios en nuestras vidas. Estamos experimentando un cambio de situación económica, porque veníamos, y aunque a este gobierno no le gusta admitirlo, pero veníamos de una situación económica bastante estable, ¿no? Altas y bajas, pero de gripitas, como dijo Carstens alguna vez, y fue muy criticado, pero a final de cuentas veníamos en una situación muy, muy estable a una situación económica que hoy cuando menos se antoja incierta, ¿no? Y cuando menos se predice incierta. Entonces, en ese sentido, toda esa información, sobreinformación o falta de, lleva a que las personas estén preocupadas, ¿no? El tema de la salud, los niveles de mortandad, la saturación en su momento, ahorita ya no tanto, pero en el sector público, en los hospitales para ser atendidos. Todo este tipo de cosas de uso cubrebocas, no uso cubrebocas, ahorita ya esa información empieza a uniformarse más, pero todas esas medidas que debemos tomar, no debemos tomar, toda esa inseguridad, mezcla de mensajes, pues
lleva a que la gente sí esté preocupada en sí mismo, en su entorno, y eso se refleje entonces en los riesgos que antes no aparecían y este año sí. Claro que también hay una falta de motivación que se muestra, hay una preocupación también en la toma de decisiones, ¿no? La gente está presionada, sí se siente presionada, ¿no? Entonces, hay incertidumbre, vamos a poder mantener el empleo, no vamos a poderlo mantener las empresas, mi empleador va a poder seguir manteniendo la situación o no, va a quebrar, no va a quebrar. Todo eso, claro que se refleja tanto en la gente que está pidiendo trabajo como en la gente que está trabajando en las empresas. Entonces, en aquellas en donde tienen más certidumbre se nota más estabilidad y sus riesgos son mucho menores y no cambiaron tanto con relación a 2019. Te habla de que la empresa no solo está manejando bien las cosas, sino que también estaba mejor preparada y está enfrentando mejor la crisis. Pero aquellas en donde se tiene que ir a trabajar, los empleados tienen menos información, hay más mezcla de mensajes, entonces los riesgos aumentan. Y entonces no es de extrañar que los incidentes de integridad están aumentando. O sea, PwC, EY, firmas como KPMG están reportando un aumento en incidentes de ilícito del 14% al menos este año, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el principal riesgo, y ese es un riesgo que no cambió, que es poblacional, pero aumentó de manera importante, que es el riesgo a confundir lo correcto de lo incorrecto, que no es otra cosa que el fin justifica los medios. Entonces, el mexicano no es que sea más corrupto o más ladrón que el resto del mundo. La realidad es que no, y acabamos de caer más lugares en el tema de corrupción, desgraciadamente. Sí, así es. Aunque nos digan lo contrario, pero estamos más abajo en temas de corrupción, robos y fraudes, en temas de crimen de cuello blanco. Seguimos cayendo a lugares a nivel internacional. Pero aquí... El nivel de honestidad del mexicano es igual que el del resto del mundo. O sea, cuando medimos nosotros la tendencia, por ejemplo, al robo, no es distinta a la de Inglaterra, a la de Suiza o a la de Suecia. O sea, no, o los finlandeses. O sea, el 38% de deshonestidad es muy estándar. Y el mexicano presenta los mismos números. Si yo mido hoy la integridad, el nivel de integridad en una empresa, sí, no excede por lo general del 38%. Solamente en ciertos sectores muy específicos sí llega hasta el 40%. Pero no son los niveles internacionales. Perdón, Fernanda, pero ¿cómo funciona entonces esta parte de entre lo correcto, entre lo incorrecto? O sea, ¿qué cambió para que justamente se tuviera esa disyuntiva entre estoy haciendo lo correcto o no? Y si eso pues, también se reflejó justamente en lo que comentabas, en temas de algunas operaciones no legales dentro de las empresas, ¿no? Cuando el fin justifica los medios, justo abres la puerta para que incluso gente honesta tome decisiones incorrectas por las razones correctas. ¿Y cuáles serían estas? Exacto. ¿Cuáles serían estas? El valor más alto del mexicano sigue siendo, y espero que siga siendo, la familia. Cuando la familia está en riesgo, y en este caso la salud de la familia está en riesgo, entonces puedo tomar una decisión incorrecta para salvar ese valor, ¿no? Entonces, si alguien de mi familia está enfermo, no tengo dinero, necesito atenderlo, entonces puedo tomar una decisión que sea en perjuicio de la organización en la que trabajo, con tal de poder cuidar a la familia. Y proveer, exactamente, y proveer a mi familia. Y esto aumenta justamente por el riesgo que generó la pandemia, ¿no? Aumentó, de hecho, en los sectores, mira, en los sectores industriales, por ejemplo, en el sector, digamos que le llamamos un riesgo poblacional porque en los años previos viene siendo 56% across the board, ¿no? 56% de la población evaluada. Ok, en todos los sectores. En el sector industrial subió al 66%, o sea, subió 10%, y en el sector logístico
al 70%. Uf, O sea, altísimo. muchísimo. O sea, porque eso te dice que 7 de cada 10 personas en un momento dado puede tomar una decisión que te perjudique como empresa, ¿no? Entonces, Sí. no es Ajá. extraño que hayan aumentado los robos. Sí, por supuesto. Fíjate que aquí nos pregunta la gente que nos sigue en redes, que qué recomiendas para mitigar la situación que se comentaba hace unos minutos sobre las mujeres. Están como que llamó mucho la atención esa parte. Digo, bueno, de hecho es una persona, es una mujer quien nos pregunta que qué recomienda, o sea, si hay algunas recomendaciones, cómo lo pueden pues, reducir. Mira, hay algunas empresas que están contratando o están ayudando gente para ayudar al menos ciertos sectores a cuidar a sus hijos. O sea, los están ayudando a que puedan en sitios muy controlados llevar a los hijos a que tomen clases. Hay empresas, o de entrada, a ver, ¿qué necesitamos hacer como sociedad? Educarnos, educar a los hombres también. Las mujeres no deben de ser las únicas ayudando a los hijos a cumplir con sus estudios. Hay que entrarle parejo porque estamos los dos en casa y la verdad es que yo sé que todos tenemos juntas, pero lo siguiente también es cultura organizacional. Tenemos que ser más tolerantes con los niños interrumpiendo las juntas, pero no solo a las mujeres, tendrían que estar interrumpiendo a los hombres también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que entrarle un poco más parejo, porque lo que sí se ve, o sea, lo que sí se está reflejando es que culturalmente las mujeres no hemos hecho el trabajo de educar también a los hombres para ser parte de la responsabilidad familiar en el hogar. Y esas somos las... Fernanda, ¿y aquí qué debe hacer tanto el empleado como las empresas para mejorar esta cultura organizacional? Dices que haya mayor flexibilidad. ¿Qué debe de aportar las empresas ante? Pues muchas, obvio, están disminuyendo sus ingresos y en el caso de los empleados, ¿cómo puedes participar más en este reacomodo? Mira, tenemos que ponernos creativos porque también es una situación que no habíamos experimentado antes. Y entonces, pues mira, te digo, hay empresas que están tomando medidas, hay empresas que están, ¿no? El nivel de tolerancia sí ha aumentado en el sentido de que, pues bueno, ya nadie, no nos burlamos tanto o ya no le llamamos la atención muchas veces ya a los empleados cuando hay interrupciones de los niños a las juntas. Se ha vuelto un escenario cada vez más frecuente y sí nos hemos ido volviendo más tolerantes en ese sentido. Te digo, en el tema de las empresas, pues poco a poco se han ido proponiendo esquemas. Hay empresas, por ejemplo, que también han facilitado la adquisición de equipos usados para que los niños los puedan usar ahora que necesitan estudiar. Pues resulta que en una casa donde había 3 niños, pues a lo mejor solo había 3 computadoras, ¿no? Y los 2 papás trabajan. Entonces, nos faltan 2 computadoras, ahora de dónde las sacamos. Y pues ese tipo de esquemas está funcionando para apoyar a los empleados, considerando que, pues sorpresa, los niños también son un factor a considerar ahora en el trabajo. No es solo el trabajo en casa, también es la educación en casa. Entonces, sí. Eso es un tema. Poder destinar los espacios. Y te digo, hay mucho trabajo también que tenemos que hacer las mujeres, porque hay un trabajo educativo hacia los hijos, para que los hijos participen más, hijos hombres me refiero, ¿no? Hacia los hijos para que recurran menos a la madre si también está el padre, ¿no? Y esa dependencia a la mamá disminuirla, ¿no? Equilibrarla, porque pues a las mamás también nos encanta ser las salvadoras luego del hogar, pero cuando ya se nos contó el trabajo, la educación y el tiempo libre de los niños, entonces ya nos estamos volviendo locas y sí estamos más, ¿no? Las mujeres traemos una carga adicional y tenemos que asumir la responsabilidad que en parte es que nosotros también hemos educado así, ¿no? Y también, pues a ustedes, maridos y papás, pues los educó principalmente una mujer.
Y si no forman tanta parte de esa responsabilidad que hoy tenemos, que debería ser más compartida, pues es porque no se los enseñó su mamá. Sí, claro. Bueno, Fernanda, regresa. Bueno, aquí es que estamos recibiendo varias preguntas y sí algunas que vale la pena como comentarlas. Regresando a esta parte del tema de la búsqueda de trabajo, o más bien de la situación en cada empresa, pues nos están diciendo que pues, en algunos casos sí tuvieron una reducción de salario, y sí, ¿cómo ves la situación? O sea, justamente creo que entra en esta parte de incertidumbre que comentabas al principio, de qué hago, ¿no? En esta situación, ¿me muevo, no me muevo? ¿Tú cómo ves este panorama para quienes están enfrentando esta situación? Mira, desde el punto de vista de los empleadores, yo te diría, una empresa que el primer paso ha sido reducir el salario, ¿no? Lo que está tratando es de conservar más empleos, ¿no? Y eso lo han podido hacer más empresas pequeñas y medianas. Entonces, creo que como empleados hay que ponernos las pilas, ser agradecidos en el sentido de qué bueno que no estás cortando empleos y sí, hay que poner todos, pero trabajemos también todos para salir adelante, y ayudar a que la empresa pueda regresar a esos niveles en donde me pueda regresar lo que me está reduciendo. Pero es un ejercicio solidario y a final de cuentas, si ese es el primer paso antes de recortar gente, tenemos que, ahora sí que ser agradecidos y lo siguiente es pues echarle muchísimas ganas para que la empresa pueda salir adelante. Siguiente, pues no todas las empresas, sobre todo las empresas grandes y los que tienen sindicatos, etcétera, pues no todas pueden llegar a ese acuerdo con los empleados y viene el tema de recortes. Sí, mi primer consejo es, si tienes empleo, manténlo. No es el mejor momento para cambiarte de trabajo, en general. Y hay que también ser solidarios con nuestros empleadores. Y como empleadores, pues hay que tratar de mantener el empleo a toda costa. Y creo que en general ese es el canal en el que estamos todos. Sí, y bueno, va relacionado con la otra pregunta que nos hacen, si nos preguntan que cómo ves el panorama para lo que resta del año, cuál podrá ser la tendencia. Pues ahora ya hay más información, la verdad es que hemos visto que mucha gente también se está acostumbrando a la nueva normalidad, como le llaman, pero ¿tú cómo ves ese escenario para lo que resta del año? Wow, mira, a ver, aparte, este es mi trabajo, pero aparte de todo también formo parte del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y han sido muy claros y yo lo que les diría es no dejen de escuchar a los expertos y a los economistas, y los pronósticos están muy claros, ¿no? El cierre de año, pues, híjole, los que sobrevivamos vamos a estar un poquito del otro lado, pero en realidad no hay que sobrevivir a diciembre, hay que sobrevivir a exactamente agosto del año que entra. Entonces, se antoja un cierre de año muy complicado, un inicio de año 2021 muy, muy complicado. Yo les diría, además les recomiendo que sigan, a los que no lo siguen todavía, a Mario Correa, que tiene su transmisión en YouTube. Es el economista en jefe, además de un banco muy grande, y da sus cápsulas cada domingo y básicamente nos va presentando y va dando información muy clara sobre cómo están las cosas. Les recomendaría que se acercaran a organismos como el IMEF también, que claramente está dando los pronósticos de cómo está la situación económica, cómo la ve y cómo viene el cierre. Y viene muy complicado y parece que se va a poner todavía más. Y en la recuperación a niveles de 2018 se está previendo, ya lo dijo The Economist, pues hacia 4 años y medio, 5, si bien nos va. Entonces, híjole, hay que trabajar muy duro. Hay que reducir costos en lo que se pueda. El uso de tecnología, la reducción de riesgos siempre nos va a ayudar a reducir costos operativos y costos de pérdidas. Entonces, es algo que hay que hacer. Y lo siguiente es, ahora sí que como personas, hay que consumir también, no de manera irresponsable,
pero hay que consumir, en lo que se pueda y con las medidas necesarias, pero pues hay que ayudar a que la economía funcione, camine, ¿no? Oye, Fernanda, y en eso sí me vuelvo a reiterar lo mismo, esta preocupación sobre el incremento de los índices de violencia, si apenas estamos empezando, viene la caída fuerte para el cierre del año, viene la caída, bueno, seguimos los próximos años, ¿cómo va a seguir creciendo esos niveles de violencia? Y pues este estrés también, ¿se podrá volver a la normalidad en cuanto al estrés? ¿Y qué pasa con la violencia? Difícil pregunta, gran pregunta. ¿Qué dices, Fernanda? Cómprense algo y péguenle ahí, saquen el estrés de otra forma, pero no con su familia, ¿no? Por favor, sí, ustedes, ¿no? Los punching bags no están caros en Amazon, en Mercado Libre están más baratos. Cómprense sus guantes de box y denle al punching bag. Busquen alternativas. Los libros son grandes alternativas también. Salgan a correr, a hacer ejercicio, también es gran medida para reducir el estrés y la tendencia a conductas violentas. Ahora, pues la situación económica, lo que está pasando, pues nos indica que efectivamente la violencia, los niveles de violencia, lo más seguro es que sigan aumentando. Lo estamos viendo incluso en un país como en Estados Unidos, en donde a pesar de las ayudas, el tema de estar encerrados, por lo visto, pues encapsuló mucha violencia a la gente, ahora sale a protestar y a destrozar, ¿no? Tomemos en cuenta y será importante estarlo observando. Como empresas, creo que sí es nuestro deber tratar de incidir en nuestros empleados, considerando que tenemos ese riesgo y tratar de mejorar esas conductas y establecer algo que está funcionando muy bien para algunas empresas, sobre todo empresas grandes y operativas y del sector esencial, es que tanto en Zoom o en este tipo de plataformas como a niveles presenciales están metiendo rutinas de ejercicios. Sí, sí, es cierto. Yoga, ¿no? Que es muy tranquilo y puede ayudar y es autorreflexivo reflexivo hasta temas de carreras virtuales. Y la verdad es que ese tipo de cosas siempre van a ayudar porque lo menos es que nos cansan un poquito, ¿no? Sí, claro. Si pudiéramos dividir un poco en qué, pues qué pudieran aportar tanto por el lado del empleado como por el lado del empleador para pues, mantener o disminuir la mayor cantidad de riesgos, que de acuerdo al estudio que ustedes tienen, pues sí hay una gran preocupación son temas de salud, como decías, en temas pues de estrés y demás. Ahorita dabas algunos puntos de los empleadores, pero si pudiéramos dividirlo, ¿qué podrías recomendar para unos y qué podrías recomendar para otros para cambiar un poco a una situación más positiva? Mira, lo más importante yo creo en general, empleadores o empleados, es entender que como personas todos tenemos responsabilidad en lo que está pasando y en cómo mejora, ¿no? En cómo está pasando en el sentido de, pues claro que todos nos preocupa la salud y todos tenemos una responsabilidad de evitar el contagio. Y si no podemos quedarnos en casa, es protegernos bien cuando salimos, ¿no? Cubrebocas, si se puede guantes, etcétera, porque sí, la transmisión, pues al final de cuentas es vía aérea, entonces en la medida que podamos, el tema de sana distancia, el tema de salir solamente lo necesario y bien protegidos y evitar, sí tengo una responsabilidad yo como persona de usar cubrebocas porque yo puedo contagiar a los demás. No sé si estoy enferma o no, pero yo puedo contaminar a los demás. Entonces, lo primero es entender que como personas tenemos una responsabilidad sobre lo que está pasando y en la medida que usemos cubrebocas y podamos ayudar a disminuir la transmisión, es en la medida en que podremos ser más rápidos en la recuperación económica, ¿no? Y de negocios. Entonces, eso es lo primero. Ahora,
dentro del contexto de empleadores, pues tratar de educar, formar también a nuestros empleados en esa responsabilidad, que entendamos todos que somos parte de la solución o del problema, que entendamos que podamos buscar buenos hábitos, que podamos buscar actividades que ayuden a reducir los temas de estrés, que hagan sentir seguros a los empleados en el tema de salud, que reforcemos el tema de la ética y los comportamientos de solidaridad en casa. Dentro de los empleados, pues hay que tomar la responsabilidad de nuestra vida, buscar buenos hábitos, ¿no? Buscar hacer ejercicio. El mejor momento para hacer ejercicio en el día, la verdad, incluidos los que tienen hijos, es cuando nos levantamos, temprano en la mañana. Si empezamos antes el día, también lo terminamos antes. Y otra de las ventajas es podemos incluir a los hijos en esas rutinas de ejercicio y empezar a educarlos también en un estilo de vida más sano. Y por ejercicio llamémosle correr, brincar, jumping jacks, aunque tengamos poco espacio, pero una rutina de 15 minutos al menos de algunos ejercicios, sentadillas, abdominales, brincar, la cuerda, muchas cosas que se pueden hacer sin recursos, en muy poco espacio, pero que te lleva a una actividad física y a activar el cuerpo y a sacar estrés. Entonces es una. Dos, cuidar el empleo, cuidar que dar resultados, porque las empresas necesitamos que sigan vivas y esas las necesitamos todos. Yo como empleado y como empleador. Entonces, ayudar donde estemos trabajando, ayudar a que salga a flote, sumar, agregar valor a donde estoy trabajando, porque son tiempos extraordinarios y lleva medidas extraordinarias. Así que desde el punto de vista también personal hay que sumar. Oye, el mundo laboral ya no va a ser el mismo. ¿Qué se espera? Y si hubo algo bueno que sacar, que quedarnos como experiencia de esta pandemia. ¿Qué ves hacia el futuro, Fernanda? Híjole, yo veo cosas muy positivas en el sentido de muchas veces las crisis, o más bien, a ver, las crisis siempre sacan lo mejor de las personas y también lo peor. Entonces, lo peor nos va a enseñar muchas cosas y entre otras nos va a enseñar los riesgos que tenemos, lo que estamos viviendo y nos enseña lo que tenemos que cuidar. Y también nos enseña a valorar. Y viene la parte positiva, ¿no? Uno es, hay que valorar lo que tenemos cuando lo tenemos, ¿no? Hay que valorar, hay que ser más participativos. También les recomiendo muchísimo, tengo muy buena relación con Max Kaiser, les recomiendo muchísimo su aula virtual, sus clases de cómo ser un mejor ciudadano y su aula virtual sobre derecho están extraordinarias. Entonces, hay muchas actividades que como personas podemos hacer y que nos están dejando. Tenemos esto de estar más en pantalla y tener más exposición a lo que está sucediendo en el mundo electrónico, pues también nos abre posibilidades de aprendizaje y sugiero que las tomemos. Creo que nos va a dejar también una experiencia más rica de trabajo, porque creo que también vamos a valorar más, estamos aprendiendo a valorar más las interacciones personales. Aquellos que tenemos que ir a la oficina de vez en cuando y tener algunas reuniones con personas, creo que los estamos valorando mucho más que cuando lo hacíamos de manera normal y cotidiana. Creo que también nos está enseñando nuevos esquemas de trabajo y eso es muy bueno. Y también le está dando un empujón que era bastante necesario al uso de tecnologías para la toma de decisiones y al uso de tecnologías, a una transformación digital que era importante ya para muchos sectores, muchas empresas, dar ese paso. No, definitivamente creo que es un gran aprendizaje
Y justo me iba a ir por el lado de la tecnología ahorita que lo comenzabas a comentar, porque veo que en el estudio que realizan también es una parte fundamental en las conclusiones que realizan, ¿no? Que a través de las tecnologías se pueda también tener pues algún acercamiento. No te preocupes, no te preocupes, pasa. Es que Si en el necesitas contestar. puedo cancelar, pero no en la computadora. Y bueno, la tecnología, como vemos, nos agarra en todo momento. Pero veo que tienen ahí unas conclusiones interesantes sobre cómo la tecnología también puede ayudar a superar pues una situación como la que está viviendo ahorita con la pandemia. Y pues bueno, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cómo poderla incluir, tanto como empresa como colaborador? Miren, es muy curioso, pero en el tema de factor humano luego pensamos, ¿no? O vemos mucho como amenaza el tema de la tecnología. O porque nos puede sustituir, o pensamos que nos puede sustituir, y la verdad es que no. O sea, aunque haya ciertos procesos humanos o ciertos trabajos que puedan ser sustituidos por la tecnología, a final de cuentas eso lo que sí va a dar paso es que los humanos tengamos trabajos más interesantes. Entonces, aquellos que son sustituibles por tecnología, pues lo único que van a lograr es que los humanos entonces podamos hacer cosas mucho más motivantes. Por otro lado, el tema de, también muchas veces vemos que el tema de la tecnología o pensamos que el tema de la transformación digital es un tema caro, ¿no? Pensamos, y además es que las películas nos han formado la idea de que son temas de verlo aquí flotando y Exacto. utilizar ¿no? Y se ve demasiado sofisticado y lo sofisticado se traduce luego en caro. Y la verdad es que el uso de tecnologías ya, la inteligencia artificial, el poder usar plataformas, por ejemplo, como la nuestra, no es tan caro como parece, o más bien, no es caro. Y hay una recuperación. En realidad, en algunos procesos, al reducir temas muy elaborados y cambiarlos por tecnología, podemos reducir costos. Entonces, muchas veces pensamos que el uso de tecnologías, y especialmente para recursos humanos, no lo consideramos, pero en realidad, hoy el uso de tecnologías reduce costos de manera importante. Entonces, yo diría, lo primero que es, hay que abrir la mente, porque lo que gastábamos hoy, o lo que estamos ahorrando, por ejemplo, hoy en viáticos, las empresas, por viajes de negocios, que nos rehusábamos a utilizar estas sesiones o las utilizábamos mal, porque también era muy típico que en estas reuniones virtuales siempre hubiera alguien que estuviera escribiendo en la computadora al mismo tiempo y sabíamos que no había sido una junta efectiva. Y hoy estamos como estamos aquí los tres, nos estamos poniendo atención todos en la pantalla y Claro. las reuniones están siendo efectivas, pero porque también el chip que tenemos cuando entramos a estas sesiones es que seamos efectivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no va, el turismo de negocios va a sufrir un cambio muy importante y va a pasar por una crisis muy importante, desgraciadamente, y va a cambiar. Entonces, así como eso está cambiando, tenemos que abrir la mente para que, así como le hemos dado hoy el espacio y la oportunidad a tecnologías como esta para reunirnos a distancia. Ayer, por ejemplo, sacaban en un noticiero cómo habían entrevistado de manera virtual a alguien que parecía que estaba en el estudio, ¿no? Ya con el uso de tecnología. Y parece muy avanzado y no es tan avanzado. Entonces, tenemos que abrir la mente a nuevas posibilidades y en la medida que lo hagamos, seremos más eficientes para poder reducir costos y poder mantener empleos. No, pues excelente. Pues la verdad es que todo un aprendizaje el día de hoy contigo, Fernanda. Creo que son muchos ángulos de los que pudimos platicar, desde el tema del estrés, desde el tema de lo bueno, de lo malo, ¿no? Que también se está generando en el ambiente y pues bueno, también el tema tecnológico. Te agradecemos mucho el haber estado aquí en Negocios en Concreto y desde luego estaremos muy pendientes para cuando estén ustedes listos para algún otro estudio que realicen o alguna otra experiencia que podamos platicar contigo. Nos dará mucho gusto, Fernanda. Encantada. Muchísimas gracias.
Enrique, no sé si quieras aprovechar. Aprovecha, Fernanda, porque No, ya pues, no va a querer después. Una buena reflexión, o sea, sí nos puso a pensar sobre todo lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que les decía, o sea, todo lo que parece a lo mejor muy sencillo hacer home office, pero pues no, es de lo más complicado y de lo que los mexicanos pues nos hemos tenido que adaptar. Y pues como dices, pues hay que echarle ganas, hay que hacer lo mejor posible porque los retos vienen muy complicados. Así es, Fernanda. Pues muchísimas gracias, Fernanda Cenizo, directora general de Intelab. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu aportación, porque sí fueron bastantes temas que de verdad cada uno meritaba meterse todavía más profundo, pero esperamos tenerte muy pronto aquí también en este espacio para ir viendo pues otros ángulos de cómo avanza esta situación. Encantada. Muchísimas gracias y encantada de regresar cuando quieran. Muchas Gracias. gracias, Fernanda. Pues así es, Enrique, pues temas realmente interesantes, me llama mucho la atención. Desde luego, que hay varias empresas de consultoría también que, por ejemplo, KPMG, Ernst Young, que realizan información muy detallada de las empresas, de cómo están estos riesgos, ¿no? De que caiga personas en temas no debidos o abuso de confianza, etcétera. Y pues bueno, como decía Fernanda, se mantenían en un margen pues digamos razonable, ¿no? Dentro de la actividad o las tendencias que tenemos como personas, como humanos, pero pues ahora sí, la situación cambia, cómo nos movió todo un escenario pandémico y nos movió tanto a niveles psicológicos, de cultura, ¿no? De tendencias, etcétera, pero bueno, vamos a ver qué nos deparan los próximos meses de este año, Enrique. Así es, Hugo, pues el escenario es complicado y pues bueno, hay que seguir adelante. Sí, pues amigos, los esperamos el siguiente miércoles en punto de la 1, aquí en Negocios en Concreto, donde vamos a tener pues, todavía mucho más expertos que nos platiquen sus experiencias y también qué ha pasado con aquellos que están emprendiendo negocio. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la Buena próxima. tarde, hasta luego. Hasta luego, gracias.